Bienvenidos un día más a su canal de dramas turcos, donde no se nos escapa ni el más mínimo detalle de nuestros actores y actrices consentidos. Espero que estén teniendo un día espectacular y llenísimo de energía positiva, porque hoy, prepárense, porque les traigo un bombazo de aquellos. ¿Recuerdan la polémica que hubo hace un tiempo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Pues agárrense fuerte porque parece que las cosas han dado un giro de 180 grados. Hoy vamos a analizar a fondo unas declaraciones que literalmente están incendiando las redes sociales. Hande, sí, nuestra queridísima Hande ha confesado que Kerem la apoyó siempre y que quizás ella no fue del todo justa con él. Sí, lo que oyen. Prepárense para sumergirse en este mar de emociones, arrepentimientos y, quién sabe, quizás hasta una reconciliación en el horizonte. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero pedirles un favorcito rápido. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y únanse a esta comunidad de fans enamorados de los dramas turcos. Así, no se perderán ni un solo chisme, ni una sola novedad, ni un solo adelanto de sus series favoritas. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un auténtico fenómeno. Su química en Sen Kalkam traspasó la televisión, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Pero, como suele suceder, la burbuja de amor explotó. De repente los rumores de crisis se hicieron más fuertes que nunca, hasta que finalmente confirmaron su separación. Y como suele ocurrir también, las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Que si infidelidades, que si diferencias irreconciliables, que si presión mediática, un sinfín de teorías que en realidad nadie conocía a ciencia cierta. Durante todo este tiempo, tanto Hande como Kerem se mantuvieron bastante discretos. Evitaron hablar directamente del tema, aunque algunas indirectas aquí y allá dejaban entrever que la separación no había sido del todo amistosa. Se hablaba de cierta tensión, de reproches silenciosos, incluso de algún que otro encontronazo público. Y aquí es donde entra en juego la bomba que les anunciaba al principio. Recientemente Hande ha concedido una entrevista a una revista muy prestigiosa de Turquía, y en ella ha hecho unas declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos. Sin entrar en detalles escabrosos sobre los motivos de la ruptura, Hande ha reconocido que durante su relación con Kerem, él siempre la apoyó incondicionalmente. Ha admitido que Kerem fue un pilar fundamental en su vida, especialmente en los momentos más difíciles. Y aquí viene lo más impactante, ha insinuado que en retrospectiva, quizás ella no fue del todo justa con él. Imagínense la reacción de los fans. Las redes sociales se han inundado de comentarios, análisis, teorías y por supuesto, esperanzas de una posible reconciliación. Pero, ¿qué es lo que realmente quiso decir Hande con estas declaraciones? ¿Se arrepiente de algo en particular? ¿Siente que no valoró el apoyo de Kerem lo suficiente? ¿O simplemente está intentando cerrar un capítulo de su vida de la mejor manera posible? Analicemos un poco más a fondo sus palabras. Cuando Hande dice que Kerem la apoyó siempre, está reconociendo la importancia que él tuvo en su vida profesional y personal. Recordemos que durante su relación, ambos estaban en la cima de sus carreras. Sen Kalkam fue un éxito arrollador a nivel mundial, y la presión mediática sobre ellos era inmensa. En ese contexto, el apoyo mutuo era fundamental para sobrellevar la fama y las exigencias del trabajo. Es probable que Kerem, como pareja, la haya ayudado a gestionar el estrés, a tomar decisiones importantes y a mantener los pies en la tierra. Quizás la aconsejó sobre qué proyectos aceptar, cómo lidiar con las críticas y cómo proteger su intimidad. Y si tenemos en cuenta la personalidad extrovertida y positiva de Kerem, es fácil imaginar que su energía fue un gran apoyo para Hande, especialmente en los momentos de duda o inseguridad. ¿Pero por qué Hande siente que fue injusta con Kerem? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Sin conocer los detalles internos de su relación, solo podemos especular. Quizás Hande siente que no supo corresponder al apoyo de Kerem de la misma manera. Quizás en algún momento priorizó sus propias necesidades o ambiciones por encima de las de él. Quizás la presión mediática y las exigencias del trabajo la llevaron a tomar decisiones que en retrospectiva lamenta. Otra posibilidad es que Hande sienta que no supo gestionar bien los problemas de pareja. Es común que en las relaciones sentimentales surjan conflictos y malentendidos.
La clave está en saber comunicarlos y resolverlos de manera constructiva. Quizás Ande siente que no tuvo las herramientas necesarias para hacerlo, o que no supo escuchar a Kerem con la suficiente atención. También es importante tener en cuenta que Ande y Kerem son personas muy jóvenes, con carreras en ascenso y muchas presiones externas. Es posible que en ese momento de sus vidas, no estuvieran preparados para afrontar los desafíos de una relación tan mediática y exigente. Y como suele suceder, la inmadurez y la falta de experiencia pueden llevar a cometer errores que a la larga se lamentan. Lo que sí está claro es que las declaraciones de Ande no son un simple desliz. Se nota que hay un arrepentimiento genuino en sus palabras, una reflexión profunda sobre su relación con Kerem. Y aunque no sepamos qué ocurrirá en el futuro, es evidente que Ande valora el apoyo que recibió de él y que reconoce su importancia en su vida. Ahora bien, ¿qué implicaciones tienen estas declaraciones? En primer lugar, humanizan a Ande. La muestran como una persona vulnerable, capaz de reconocer sus errores y de aprender de sus experiencias. Esto, sin duda, la acerca a sus fans y genera empatía. En segundo lugar, abren la puerta a una posible reconciliación. Aunque no hay nada confirmado, el hecho de que Ande haya reconocido públicamente el apoyo de Kerem y haya insinuado que no fue justa con él, sugiere que hay una posibilidad de que ambos puedan limar asperezas y retomar su amistad, o incluso algo más. Y en tercer lugar, generan una reflexión sobre la importancia del apoyo mutuo en las relaciones sentimentales. Las palabras de Ande nos recuerdan que en una pareja, es fundamental estar presente para el otro, ofrecer apoyo incondicional y saber escuchar con atención. Y también nos enseñan que a veces, es necesario reconocer nuestros errores y pedir perdón para poder seguir adelante. Pero, ¿qué opina Kerem de todo esto? Hasta el momento el actor no se ha pronunciado al respecto. Ha mantenido un silencio sepulcral, fiel a su estilo discreto y reservado. Sin embargo, es difícil imaginar que no haya reaccionado a las palabras de Ande. Es probable que en privado, haya habido algún tipo de comunicación entre ellos. Y quién sabe, quizás estén considerando la posibilidad de retomar el contacto y reconstruir su relación. En cualquier caso, las declaraciones de Ande han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Los fans de ambos actores están divididos entre la esperanza de una reconciliación y el temor a que todo quede en un simple arrepentimiento. Solo el tiempo dirá qué ocurrirá en el futuro. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus series y películas, y admirando su talento y su carisma. Y hablando de futuro, ¿qué le depara a Hande Erçel? La actriz está en un momento muy dulce de su carrera. Después del éxito de Sen Kalkam, ha participado en varios proyectos importantes, tanto en televisión como en cine. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, y su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados. Su versatilidad le ha permitido explorar diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos, consolidando su posición como una figura clave en la industria del entretenimiento turco. Los rumores sobre posibles colaboraciones con producciones internacionales también han circulado, lo que podría abrirle las puertas a un público aún más amplio. Además de su carrera actoral, Hande también ha incursionado en el mundo del modelaje y la publicidad, convirtiéndose en embajadora de reconocidas marcas de moda y belleza. Su estilo impecable y su presencia magnética la convierten en una figura muy solicitada por las empresas que buscan llegar a un público joven y moderno. Su influencia en las redes sociales es innegable, con millones de seguidores que la admiran por su talento, su belleza y su autenticidad. En cuanto a Kerem Bürsin, también está cosechando grandes éxitos. Después de su separación de Hande, se ha centrado en su carrera profesional, participando en varios proyectos cinematográficos y televisivos. Su talento actoral y su atractivo físico lo han consolidado como uno de los galanes más populares de Turquía. Kerem ha demostrado ser un actor muy versátil, capaz de interpretar tanto papeles románticos como personajes más complejos y desafiantes. Su ambición y su dedicación al trabajo le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Al igual que Hande, Kerem también ha explorado otras facetas de su carrera, incursionando en la producción y la escritura de guiones. Su interés por contar historias y su visión creativa lo han llevado a involucrarse en proyectos que van más allá de la actuación. Su compromiso con causas sociales y su defensa de los derechos humanos lo convierten en una figura inspiradora para sus seguidores. Kerem ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y para promover valores como la igualdad, la justicia y la solidaridad.
La trayectoria de ambos, tanto en lo personal como en lo profesional, ha estado marcada por altibajos, pero su talento y su perseverancia les han permitido superar los obstáculos y alcanzar el éxito. La relación que mantuvieron, aunque haya llegado a su fin, sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. La química que demostraron en Senkalkam dejó una huella imborrable en el público, que sigue soñando con una posible reconciliación. Pero más allá del romance, lo importante es reconocer el talento y el trabajo de ambos actores. Hande y Kerem han demostrado ser profesionales dedicados y apasionados por su trabajo. Su capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones a través de la pantalla es admirable. Su éxito no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo, la disciplina y la constante búsqueda de la excelencia. En resumen, las declaraciones de Hande Erçel sobre el apoyo de Kerem Bürsin y su arrepentimiento por no haber sido justa con él, han sacudido el mundo del espectáculo turco. Han generado un gran revuelo en las redes sociales, han abierto la puerta a una posible reconciliación y han generado una reflexión sobre la importancia del apoyo mutuo en las relaciones sentimentales. Han puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática y las exigencias del trabajo pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. El futuro de Hande y Kerem es incierto, pero lo que sí está claro es que ambos tienen un gran potencial para seguir cosechando éxitos en sus carreras. Su talento, su carisma y su dedicación al trabajo les permitirán superar los obstáculos y alcanzar sus metas. Ya sea juntos o por separado, seguirán siendo figuras importantes en el mundo del espectáculo turco y continuarán inspirando a sus fans con su trabajo y su ejemplo. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de las declaraciones de Hande Erçel. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Quiero leer sus opiniones. ¿Creen que este arrepentimiento es sincero o una estrategia de relaciones públicas? ¿Cómo creen que reaccionarán sus respectivos círculos cercanos a estas declaraciones? ¿Creen que este capítulo en sus vidas, independientemente del romance, les ha servido para crecer y madurar tanto en lo personal como en lo profesional? Cuéntenme todo, los leo con ansias. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Recuerden que aquí siempre encontrarán los mejores chismes, las noticias más frescas y los análisis más profundos de sus dramas turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.